2. Silencio obligado. Suele sostenerse en los Estados Unidos la tesis de que los americanos tendemos a flagelarnos respecto a varios aspectos de nuestra política y nuestras acciones que nos parecen reprobables. La realidad, sin embargo, es muy diferente. El modelo más común combina una extraordinaria habilidad para no ver los crímenes cuya responsabilidad se nos puede achacar con la indignación irreprimible ante los crímenes del enemigo, apelando a los grandes principios y a la vez sin escatimarnos elogios por ello. En Occidente existe mucha bibliografía en gran parte fraudulenta que denuncia con desdén a los apologistas y supuestos apologistas de la Unión Soviética o de las víctimas de la intervención estadounidense en el tercer mundo. Sin embargo, casi no se ha investigado la reacción más común, el silencio y la apología de los crímenes de nuestro país y sus estados clientes, aun cuando la simple voluntad de afrontar esos hechos ya podría significar un cambio sustancial y la limitación o incluso el fin de tales abusos. Este es también el comportamiento más habitual en otras regiones. En la esfera soviética, por ejemplo, los disidentes son denunciados acremente por los comisarios derechistas, en tanto que apologistas de los crímenes de Occidente, nuestro país, reproducimos el mismo patrón. Tanto en este libro como en otros nos hemos ocupado ya de numerosos ejemplos para la evaluación de la cultura política y los medios en los Estados Unidos, los casos más ejemplares, dejando ahora a un lado los crímenes perpetrados por los propios Estados Unidos. Son de los de sus clientes principales en los últimos años, El Salvador e Israel. El ejemplo de Israel es singularmente explicativo, desde que la demostración del poder israelí en 1967 despertó unas alabanzas y una devoción que aún no se han extinguido entre los intelectuales estadounidenses. La bibliografía apologética no pasa de ser con frecuencia una mera parodia del periodo stalinista. Las elaboradas campañas de difamación dirigidas contra los que no satisfacen las exigencias de los fieles tampoco son nada nuevo. El efecto pretendido, como en otros lugares, es el de intimidar a los críticos y allanar el terreno para el recurso a la violencia, así como el de erigir obstáculos a un acuerdo político que hace tiempo que está al alcance de la mano. Israel puede estar tranquilo mientras sea considerado un valor estratégico. Seguirá siendo el paradigma de la respetabilidad, según lo llamaba el New York Times, cuando las atrocidades israelíes en los territorios ocupados alcanzaron un grado tan brutal que los medios llegaron incluso a prestarles atención, y puede apoyarse en el Politburo del movimiento laboral estadounidense para justificar todos sus actos, para dar fe de que si bien en su lucha por mantener el orden, las fuerzas de defensa israelíes han recurrido en ocasiones a un uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, no hay duda de que esos incidentes deben atribuirse a la inexperiencia del ejército israelí en el control de los disturbios y otras funciones policiales, así como a la frustración que sienten los policías israelíes cuando se enfrentan a jóvenes palestinos que les lanzan piedras y cócteles molotov. Para poder apreciar plenamente el alcance de esta afirmación es necesario recordar que se produjo después de uno de los raros periodos en los que los medios de comunicación reprodujeron al menos parte de las atrocidades que se han estado cometiendo durante años en los territorios ocupados, a un nivel quizá menor, pero no menos escandaloso. Los artículos de John Kifner para el New York Times eran ejemplos singularmente buenos de periodismo profesional, coherente con las extraordinarias marcas obtenidas trabajosamente durante tantos años. Los apologistas de esta especie, con posturas similares a las del Consejo Ejecutivo de la AFI-CIO, han prestado sus servicios durante 20 años con mirar a dotar de autoridad una represión cruel y una humillación incesante. Se ha alcanzado ya el nivel de los pogromos. Los soldados entran por la fuerza en las casas, destrozan los enseres, parten los huesos a sus habitantes y matan a palos a simples adolescentes después de arrastrarlos a la calle. La violencia de los colonos se ejerce con plena impunidad
y lo mismo sucede con los suplicios colectivos, la deportación y el terrorismo sistemático por orden del ministro de Defensa. A medida que la moda vaya pasando, las figuras más señeras de la campaña contraria a la supervisión de la violencia estatal se irán creando sin duda un pasado nuevo, pero los archivos están ahí, disponibles para quien haya elegido ver. Siempre ha habido algún Elie Wesley con la función de asegurar al lector que no se producen más que unas pocas excepciones lamentables, pero corregidas inmediatamente por las autoridades israelíes, a la vez que se censura acrementa el delito realmente exacerbable que la opinión pública condene las atrocidades israelíes. Nos describe los ojos soñadores de los soldados de Israel, quizás son los mismos que habían sido descritos pocas semanas antes por los reservistas que volvían de los territorios palestinos. Estos reservistas noticiaron los actos de humillación y violencia contra los habitantes palestinos, que se han convertido en una costumbre y prácticamente nadie procura impedirlos, incluyendo actos ignominiosos que pudieron contemplar en persona mientras las autoridades militares miraban hacia otra parte. O tal vez Wesley está pensando en los soldados que captaron a un chaval de 10 años y cuando éste se negó a dar los nombres de otros niños que hubieran tirado piedras, se pusieron a reventarle la cabeza dejándolo como un bistec, en palabras de los mismos soldados, y luego golpearon igualmente a su madre que intentaba protegerlo, para fijarse solo entonces en que el niño era sordomudo y retrasado. Eso no preocupó a los soldados, según afirmó más tarde uno de los participantes, y el jefe de sección les ordenó que siguieran de una vez con la faena, porque no tenemos tiempo para jueguecitos. O quizá la observación de Weissel quiera hacernos ver que la imagen de un soldado israelí pateando a una anciana árabe ya no es noticia. Según recoge con amargura la prensa hebrea, refiriéndose a los que aceptan las atrocidades tan tranquilamente como el autor de Contra el silencio, aunque sus palabras podrían servir para aliviar el sufrimiento y reducir los abusos, si no estuviera comprometido con el silencio como una causa justa del hecho de que ese comportamiento repetido durante décadas se contemple con respeto e incluso casi como un signo de santidad, lo dice todo sobre la cultura occidental. Vista la dispensa, Israel es libre de usar la colosal ayuda de los Estados Unidos para enviar a su ejército a dirigir operaciones regulares como las descritas en la prensa israelí, pero raramente en la nuestra por las mismas fechas en que aparecieron las reflexiones de Wesley sobre las excepciones lamentables, como impedir, por ejemplo, el abastecimiento de los campos de refugiados en los que hay una carencia grave de alimentos, o como golpear tan brutalmente a los prisioneros jóvenes que el médico militar del campamento de prisioneros de Ansar II se negó a admitirlos. Uno de ellos fue golpeado hasta quedar sin sentido durante más de 1 hora y media, rodeado de soldados sin recibir ayuda médica. Luego fue arrojado desde el jeep en el camino del hospital y finalmente apalizado brutalmente por segunda vez ante decenas de soldados, a uno de los cuales, según parece, se le reprobó su conducta, o como forzar la entrada en una casa, arrastrar fuera a un niño de 7 años que se escondía debajo de la cama y entonces aporrearlo salvajemente delante de sus padres y familiares, luego apalear al padre y al hermano porque no habían revelado el escondite del niño, mientras el resto de los hijos gritan histéricos y la madre no puede calmarse porque se le ha ordenado que no se mueva. O como apalizar sin compasión a críos incluso de 5 años, a veces entre 3 y 4 soldados, ayudados de las porras, hasta partirle las manos y las piernas o rociarlos con gas directamente en los ojos. Esta es la suerte de historias de terror que cuentan los soldados que regresan del miserable campo de refugiados de Jabaliyá, en el cual el ejército ha conseguido terminar con ellos, de forma que están totalmente machacados, débiles, exhaustos. Arrastrar a un niño entre 12 y 15 años por encima de un alambre de espino para herirlo a la llegada de los presos a la cárcel de Dajariyá
mientras un oficial lo observa sin reaccionar, o palear cruelmente a los prisioneros en formación de marcha con porras, tubos de plástico y anillas, mientras el oficial al mando lo contempla. Los autobuses de Israel se han convertido en cámaras de tortura. Según Dedi Zucker, parlamentario en la Knesset, quien ha informado de estas y otras salvajadas, o almogabear por Jericó, forzando las casas, humillando a los residentes, golpeándolos como bestias, o desbocarse como locos homicidas por el campo de refugiados de Amarí, tirando las puertas, violentando las casas, destrozando las propiedades y apalizando a los habitantes, incluso a los niños, para apalear luego al conductor de una ambulancia que venía a socorrer a los heridos después de haberlo arrastrado por el suelo. En este caso fue obra de una unidad de paracaidistas de élite que, según los testigos, entró a saco sin que mediara ninguna provocación, o recluir a un prisionero en perfecto estado de salud y devolverlo sordo y paralítico, lo que parece ser el resultado de las palizas y torturas brutales que sufrió durante su detención en el centro de interrogatorios de Jenin, o liberar a un joven árabe encarcelado por haber quemado el coche de un supuesto informador de la policía, toda vez que se descubre que la confesión se obtuvo mediante tortura, pero sin que el tribunal ni el abogado del distrito hagan referencia a la confesión obtenida mediante palizas o que le hubieran hecho, y tantas otras salvajadas. Existen numerosas variantes. Wisław, comandante de una tropa de élite, ha descrito lo que vivió en su primera semana en el campo de refugiados. En el Burik, cerca de Jabalayá, su unidad se encontró a un niño de 11 años lanzando una piedra y lo llevó a su casa, donde se ordenó a su padre que le pegara. El padre le soltó un bofetón, pero el oficial gritó: ¿a eso le llama pegarle? Que le pegue, le digo, que le pegue. La tensión creció hasta hacerse insoportable y el padre se puso histérico, comenzando a apalear al hijo desaforadamente, golpeándolo contra el suelo y pateándole el costillar con todas sus fuerzas hasta que los soldados se quedaron aparentemente satisfechos. Cuando la brutalidad subió aún más de grado en el verano de 1988, es decir, cuando se publicaron las reflexiones de Wiesel, el Jerusalem Post informó de que, según los trabajadores del UNRWA, organismo de socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, y los médicos de los hospitales, las víctimas del cruel incremento de la violencia fueron sobre todo hombres de entre 15 y 30 años, pero durante las semanas anteriores las clínicas habían tratado también a 24 niños y 5 niñas de unos 5 años o menos, así como a muchos otros niños, por ejemplo un niño de 7 años con el riñón sangrando y señales de haber sido apaleado. Los soldados golpean, patean y apalean regularmente a niños, según el testimonio de los médicos y los responsables de los organismos de socorro. En uno de los casos se llegó a juicio, por lo que la prensa, la israelí se entiende, le dispensó una atención considerable. Fueron detenidos 4 soldados de una sección de élite de la brigada Givatí, acusados de haber apalizado hasta la muerte a un habitante del campo de Jabaliyá. El 22 de agosto se informó de ello por primera vez en Haaretz. Un mes más tarde, unos niños habían estado lanzando piedras y 20 soldados violentaron una casa y comenzaron a golpear a Hani al-Chami, el padre de uno de los niños sospechosos. Fue pateado y apaleado con porrazos y culatazos. Lo tiraron al suelo y los soldados le saltaban encima desde la cama, mientras su cabeza sangraba por los golpes recibidos. Su mujer fue igualmente apaleada. Llegó entonces un oficial, quien, al encontrar al hombre tan malherido y con varias hemorragias, ordenó que se le trasladara a las oficinas de la administración militar, en lugar de al hospital, en el procedimiento acostumbrado. Más tarde se notificó a la familia que al-Chami había muerto. 2 soldados de la misma unidad afirmaron que es cierto, lo apalizamos, le dimos bien fuerte, pero es mejor partirle los huesos que matarlos, haciéndose eco de una declaraciones del ministro de Defensa. Hemos perdido la imagen de seres humanos, dijeron más tarde.
Cuando se hicieron públicas las detenciones, salieron a la luz otras salvajadas de la misma brigada, entre ellas la historia de un periodista del campo de refugiados del Burik, quien tuvo que ser hospitalizado después de que los soldados forzaran su casa y lo obligaran a ponerse a cuatro patas y rebuznar como un asno mientras le propinaban porrazos en los testículos, el vientre y la espalda, y lo torturaban con cables eléctricos, todo ello durante hora y media. Le trizaron las gafas mientras gritaban: ahora serás un burro ciego. Otros soldados describieron Givati como una brigada sin ley, acusando a su comandante y censurando su orientación derechista con muchas unidades procedentes de Hesder Yeshivot, es decir, de escuelas de instrucción militar y religiosa reputadas por su fanatismo de ultraderecha. Mientras se celebraba el juicio por la muerte de Al-Chami, los soldados quedaron en libertad, como se notició brevemente en el Jerusalén Post sin más comentarios. La prensa hebrea reflejó detalles omitidos en la versión preparada para el público extranjero. Un soldado declaró, por ejemplo, que le humillaron y le apaleamos, pero algo había que hacer para pasar el tiempo. Otro añadió que Al-Chami era panzón y su aspecto resultaba muy divertido, por eso le pegábamos sobre todo en la barriga. Un oficial advirtió que ya había amenazado a Al-Chami con matarlo, pues sus quejidos me cargaban. Le grité que se callara de una vez o le mataría. En su testimonio indicó también que en las instalaciones militares a las que lo trasladaron después de la paliza había pedido un doctor que lo atendiera, pero éste se negó, ordenando tan solo que le limpiaran la sangre y la cara. Ese mismo día, según el testigo, llegaron muchos árabes al centro de mando con las manos atadas y los ojos vendados. Y allí apalearon tanto los oficiales como los soldados. Al preguntársele por qué no se había preocupado por el estado de Al-Chami, respondió que es un árabe herido. Herido no me interesa, son árabes y quieren matarnos. Varios soldados coincidieron en que en los disturbios, cuando pillas, alguno lo apalizas, da igual si no se resiste, es para que les entre el miedo. Las tropas tienen órdenes de romperle las piernas para que no se muevan y partirle las manos para que no tiren piedras. Él manda una campaña de órdenes claras para que se apaleara a todos los sospechosos hasta que queden fuera de juego por un mes o dos. Es una acción necesaria según su testimonio, porque encerrarlos es como llevarlos a un curso de instrucción de la OLP. Violentar las casas de Gaza y apalizar a sus habitantes es cosa de rutina. El tribunal militar aceptó la tesis de la defensa, sentenciando que hay fundamentos serios para creer que el fallecido fue golpeado dentro de los cuarteles por soldados a los cuales, por desgracia, la investigación no ha logrado identificar. Además, como los soldados de Givati habían estado detenidos durante 83 días, se había logrado ya el equilibrio adecuado entre las necesidades del ejército, la naturaleza de su inocencia y la naturaleza de la justicia, puesto que se traía de soldados que cumplieron su deber militar, no de criminales. Según la sentencia judicial, nadie niega que se haya apalizado bárbaramente a un árabe desarmado dentro de su propia casa, que le hayan partido una o dos trancas en la cabeza delante de sus hijos, o que le hayan saltado encima con las botas de combate. Según Siba Yavid, pero de estos actos no se deriva ninguna responsabilidad legal, porque podría no haber sido la causa directa de su muerte, como si las leyes no prohibieran el apalizamiento salvaje de los civiles o el partirles una tranca encima, como si las leyes no prohibieran el ataque sanguinario o el hacer carnicería de alguien. El corresponsal militar de Jared ha comenzado que cada vez llegan menos excepciones a los tribunales, pero ello se debe a que las excepciones se han convertido en norma. Los soldados de Givati, al igual que los miembros de otra unidad de élite acusada de saquear el campo de refugiados de Calandia, no entendían en qué iba el rollo, puesto que habían hecho lo mismo que sus compañeros de otras secciones y habían cumplido estrictamente las órdenes.
como se espera de ellos, entendía que se les estaba juzgando injustamente porque el apaleamiento despiadado de civiles árabes, ya sea en la calle o en sus propias casas, forma parte del día a día. El tribunal naturalmente se mostró de acuerdo con ellos. Harik, el término hebreo para designar a una excepción, parece significar hoy sencillamente atrocidad. La brutalidad no inquieta a las autoridades. El doctor Marcus Levin, que fue llamado a filas para que sirviera como reserva en el centro médico del campamento de prisioneros de Ansar II, ha explicado que se le encomendó verificar la salud de los prisioneros antes y después de los interrogatorios. Al preguntar a los médicos titulares por qué debía revisar a los presos después de los interrogatorios, le respondieron que por nada especial, algún que otro miembro roto. Ayer, por ejemplo, trajeron a un niño de 12 años con las 2 piernas rotas. Después del interrogatorio, Claro Levin, que había servido de 16 años en el ejército, se dirigió al comandante y le dijo: soy Marcus Levin y no Joseph Mengele. Por razones de conciencia me niego a servir en un lugar que me recuerda a las dictaduras suramericanas. La mayoría, sin embargo, no tienen problemas de conciencia o sencillamente mirar hacia otro lado. Uno de los médicos le contó a Levin que al principio sí que te sientes como un Mengele, pero te acostumbras enseguida. Dan Almagor, escritor israelí, cuenta cómo recordó un telefilme que había visto en Inglaterra, cuando se conmemoraba el 30º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se preguntaba a varios oficiales alemanes, una vez cumplida su condena por crímenes de guerra, porque habían filmado minuciosamente las atrocidades en las que tomaron parte. Uno de los oficiales respondió que la mayoría no la filmábamos para la historia, sino para que los niños tuvieran algo con que jugar cuando regresábamos a casa el fin de semana. Los niños se reían mucho con ellas, a falta de películas de Mickey Mouse por las restricciones de la guerra. Almagor recordó el mencionado telefilme al leer el testimonio de los soldados de la brigada Givatí, que se reían tanto como con el atractivo vientre Hani al-Chami, un blanco perfecto para los golpes. Almagor ha escrito asimismo una visita a Cisjordania, acompañado por un comandante al cargo de la instrucción de brigadistas, quien relataba con orgullo cómo susurraba a los árabes con la porra. Este mando se unió a un grupo de oficiales y reunieron un corto de oyentes que se partían de risa con las historias de un miembro de la ultraderecha religiosa que cubría su cabeza con un solideo de punto. En ellas contaba cómo arrasaba con el bulldozer las casas señaladas por la policía secreta, incluyendo una que no estaba marcada, pero se encontraba entre 2 que sí lo estaban, o cómo habían destruido igualmente una tienda al intentar dar la vuelta con la excavadora. La acre relación de Almagor también a mí me trajo a la memoria recuerdos del pasado, entre ellos uno de la zona de guerra de Boston, donde se exhibía un terrorífico documental japonés sobre el bombardeo de Hiroshima, como si de un filme pornográfico se tratara, para el mayor regodeo de la concurrencia, o cierta historia que apareció en el New York Times en marzo de 1968, justo después, por tanto, de la ofensiva del TED, en la que se nos notificaba con cierto disgusto cómo unos manifestantes habían irrumpido en una exposición del Museo de la Ciencia de Chicago, en la que los niños podían entrar en un helicóptero militar y simular que disparaban la metralleta sobre varios objetivos señalados sobre un diorama de las tierras altas de Vietnam Central, incluyendo una cabaña de campesinos, lo que molestó singularmente a aquella panda de odiosos pacifistoides. Me temo que resulta ya imposible recopilar todas estas historias y más aún pedir explicaciones o buscar a los responsables. Cada 2 días hay una nueva. Con esta desesperación se expresa Gil-Gilad, quien
ha estado registrado con gran cuidado y dedicación las salvajadas cometidas en los territorios mientras las Fuerzas Armadas israelíes recurren a medidas cada vez más implacables para aniquilar el levantamiento palestino. Gilad describe el pueblo de Beita, que se hizo tristemente famoso por el asesinato de una niña judía a principios de abril de 1988. Fue asesinada por una escolta israelí desquiciado que acompañaba a unos excursionistas después de haber matado ya a 2 habitantes del pueblo. La hermana de uno de ellos, embarazada de 3 meses, fue encarcelada por haber arrojado una piedra al asesino de su hermano y no se la liberó hasta pocos días antes del parto. En cambio, el escolta israelí no fue siquiera acusado de los asesinatos, porque según afirmó el portavoz del ejército, el coronel Ranan Gissen, entiendo que este trágico incidente y su resultado ya son un castigo. Otros residentes de Beita han permanecido hasta 8 meses en prisión, sin sentencia condenatoria, y en las sesiones del tribunal militar tan solo se permitía la presencia de un familiar. La sentencia que condenaba a 4 beitanos a 3 años de prisión, acusados de haber lanzado piedras antes del homicidio de la niña, mereció unas pocas palabras en el párrafo 11 de un artículo de Associated Press AP para el Times. 10 días antes, el Times había noticiado la condena de un colono judío a 2 años y medio de prisión, el mínimo según la legislación israelí, por haber matado a un pastor palestino al que encontró apacentado su rebaño cerca de la colonia. Los habitantes de Beita fueron expulsados del pueblo, se demolieron numerosas viviendas, incluyendo muchas de las que no estaban en la lista negra. Se destruyeron los bienes y se prohibió la exportación de aceite de oliva a Europa, la principal fuente de ingresos del pueblo, aun cuando en Israel se niegan a comprarlo. Y 2 semanas antes de que Gilad volviera a visitar la población, un niño de 12 años fue tiroteado en la nuca a quemarropa por varios soldados israelíes de los que pretendía huir al salir de casa y verlos allí apostados. Fue abandonado en la calle, desangrándose durante al menos 5 horas, según los testigos presenciales. Gilad, sin embargo, aunque ya no dispone de más fuerza ni de más voluntad, continúa recompilando estas historias de horror, sevicia y humillación, mientras decrece progresivamente la sensibilidad incluso entre los que las leen, aunque en estas categorías se cuentan solo unos pocos de los que pagan las facturas. He citado solo una ínfima muestra de las excepciones lamentables, que no hay duda son atribuibles a la inexperiencia y la frustración, y que aumentaron a mediados de 1988, al tiempo que los medios de comunicación estadounidenses dejaban de prestarles atención, estaban recibiendo un alivión de críticas por el injusto trato que dispensaba a la indefensa Israel. Y se les acusaba incluso de antisemitismo. Asimismo fueron apareciendo lamentos ante las tribulaciones del pueblo israelí y sus excesos accidentales por parte de algunos de los que habían ayudado a sentar la base de lo que ahora temen. El encarnizamiento continúa al par que la prensa mira hacia otro lado y los que podrían ayudar a mitigarlo observan religiosamente su voto de silencio. Nos tranquilizan afirmando que no está sucediendo nada grave, o advierten acaso de los problemas que puede llegar a afrontar Israel si no avanza un poco en el camino de reconocer los derechos humanos de los palestinos, que antes de hoy no eran motivo de preocupación. Las historias horrendas que se pueden leer en la prensa israelí, mayoritariamente hebrea, apenas raspan la superficie. Un oficial del ministro israelí de Asuntos Exteriores que regresaba a la reserva ha indicado que una mayoría apabullante de los actos de crueldad y violencia en los territorios palestinos
no llegan a la luz pública, y ha estimado que solo se dio a conocer 1 de cada 10 de estos actos cometidos durante la escalada de violencia, que era prácticamente una guerra auténtica, y aún este 10% se oculta casi del todo al contribuyente estadounidense que lo sufraga, una jugada más en favor del terrorismo de Estado. También se oculta a la vista de los que pagan las facturas varias propuestas actuales, según las cuales la solución podría pasar por sencillamente trasladar de zona a la población recalcitrante de los territorios ocupados. Se trata de una idea venerable que recobra ahora su protagonismo, aun cuando sus detractores, la corriente principal de los comentaristas, suelen arguir que no es factible. A mediados de 1988, cerca de un 40% de los judíos de Israel eran favorables a la expulsión de la población árabe, mientras que el 45% consideraba que su país era excesivamente democrático, y el 55% se oponía a que se otorgaran los mismos derechos a los ciudadanos israelíes de origen árabe. Contrariamente a lo que reza la propaganda, siempre ha habido una restricción severa de los derechos de los árabes, empezando por el acceso a la mayor parte del territorio del país. Numerosos textos de la literatura sionista han descrito a los palestinos como visitantes temporales de la tierra de Israel, o en parte como simples inmigrantes recientes, atraídos por los esfuerzos de la reconstrucción israelí. Y este cuento ha sido igualmente popular entre los intelectuales de los Estados Unidos, los grupos religiosos ultraortodoxos cada vez más poderosos y con una base muy fuerte en los Estados Unidos. Difícilmente se opondrá al desplazamiento de personas que por su misma naturaleza creen ser inferiores a los judíos. En palabras del reverendo Rav Kook, rabí supremo de los askenazíes entre 1921 y 1935. La diferencia entre el alma de una israelita y el alma de todos los no judíos en cualquier nivel es mayor y más profunda que la diferencia que separa el alma de un hombre y el alma de los animales, puesto que entre las dos últimas categorías existe solo una diferencia cuantitativa, mientras que en las dos primeras la diferencia es cualitativa. Los que creen que ni siquiera la solución del traslado o desplazamiento resultaría aceptable para determinados círculos de los Estados Unidos se equivocan gravemente. Figuras destacadas de la izquierda social y democrática de los Estados Unidos han postulado hace ya bastante tiempo que los descendientes de la antigua Palestina son marginales para la nación israelí, por lo que sus problemas podrían resultar aliviados si se ayuda a partir a los que tienen que partir. No se escuchó ni un murmullo, según reportó Alexander Cockburn, cuando en 1988 la plataforma del Partido Republicano llegó a proponer tímidamente la noción de transferencia con las siguientes palabras: en los países vecinos hay más trabajo y más oportunidades, lo que tal vez atraiga las energías de la gente joven. De esta forma podrán construir un mundo para sí en lugar de destruir el ajeno. De la gente joven que ha de luchar por sus derechos contra un régimen militar implacable, elevado al poder y financiado por los Estados Unidos. 3. Reuniones en la cumbre. Durante los preparativos de la cumbre Reagan-Gorbachev, que se celebró en Washington en diciembre de 1987, la información fue preparada muy cuidadosamente para que solo llegaran al público las ideas convenientes. Debía excluirse, por tanto, la votación apabullante que en una asamblea de las Naciones Unidas había condenado la escalada de la carrera armamentística por la que abogan los Estados Unidos en un aislamiento casi total. No resultaba desde luego un mensaje útil en el momento en que todos los focos debían iluminar a Reagan y sus avances en el camino de la paz universal. Tampoco el movimiento pacifista nacional era digno de aparecer en las noticias.
En su análisis global del trato mediático de la cumbre, la organización supervisora FAIR destacó que solo se consideran noticiables las posturas que criticaban el tratado de INF. Desde la derecha, Mark Hatfield, senador republicano, criticó con crudeza a la administración de Reagan por su imprudente despliegue nuclear, pero fue censurado en los medios nacionales, al igual que lo fue Sane Frise, el grupo pacifista más importante de los Estados Unidos. Su conferencia de prensa sobre la función del movimiento pacifista en el establecimiento de las bases para el acuerdo de INF no fue tomada en consideración. En cambio, se convirtió en una gran noticia. Otra conferencia de prensa organizada el mismo día por parte de la Alianza Anti-Contemporación Anti-Appeasement Alliance, en la que se tildó a Reagan de ser un imbécil, a Nick el Kremlin. Se informó de cómo George Shultz, el secretario de Estado, criticó a los movimientos pacifistas y los animó a reconocer que se han equivocado, pero según refiere Brigitte Shea, la secretaria para la paz de Sanefris, a nosotros no se nos da ni la más mínima oportunidad de explicar nuestra versión de los hechos. La acusación soviética de que los Estados Unidos habían intentado minar el Tratado de no proliferación de los misiles ABM para poder desarrollar así la guerra de las galaxias fue rechazada en los informativos de televisión, considerándola doctrinaria y hostil, pero se ofreció un ejercicio precalentamiento para la cumbre, en el que se enfrentaban Richard Perle, que criticaba el tratado de INF desde la más rancia derecha, y el demócrata Saman Nunn, un lobo disfrazado de cordero, Tom Brokaw, canal NBC. Como siempre existe un debate, pero dentro de los límites más convenientes. El programa oficial de la cumbre incluía el papel de Reagan como pacificador y su pasión por los derechos humanos. La tarea de los medios, por tanto, era destacar estas dos facetas tan nobles de todo lo logrado por el presidente. La primera era sencilla de resaltar, bastaba con usar los filtros adecuados. Para la segunda no le faltó aplomo durante la retransmisión de la llegada de Gorbachev. El aeropuerto de Washington, Dan Rather, maestro de ceremonias de la CBS, comentó que el presidente soviético quería centrar la discusión en la reducción de armamento, pero que Reagan presionara a la Unión Soviética sobre cuestiones más amplias como los derechos humanos, Afganistán y Nicaragua. Nadie fue tan soquete como para preguntar sobre las espléndidas marcas obtenidas por Reagan en derechos humanos, léase Centroamérica, por ejemplo. Pero la mayoría tampoco llegaron al extremo de ultraliberal. Dan Rather, al interpretar que la situación de Nicaragua obedecía a una transgresión soviética. En un artículo de portada del New York Times, Philip Tauman escribió desde Moscú que Gorbachev, a pesar de lo que prometía, tiene todavía mucho que aprender. Gorbachev, en efecto, continúa con la perspectiva soviética ortodoxa sobre cómo es la vida en los Estados Unidos. Existe una clase dominante que, dirigida por un complejo militar industrial, controla el gobierno y explota a la gran mayoría de los estadounidenses, creando una sociedad de desigualdad social e injusticia. Esta perspectiva, deformada ideológicamente, no es coherente con la mirada más sabia de aquellos analistas soviéticos y colegas de mayor edad que están familiarizados con los Estados Unidos y por ende son conscientes de la dinastía que se supone separa esta perspectiva de la realidad. En el mismo número del Times, sin embargo, se publicó un artículo, lo de Adam Walensky, titulado La vida en el infierno, que describe la realidad de la vida en los suburbios marginales de Chicago, en esta sociedad nuestra que no conoce la desigualdad social, la injusticia ni la explotación.
La cumbre de Moscú en junio de 1988 recibió un trato similar en los medios. Con escasas excepciones, los comentarios se movían entre la admiración por Reagan, esforzado defensor de los derechos humanos en la Unión Soviética, y la crítica por la debilidad con que temporiza con los rusos o por curiosa conversión al leninismo. Se habló del encuentro que Reagan con los disidentes soviéticos. El presidente es un hombre que cree con firmeza en unos pocos principios muy simples y su labor misionera en pro de los derechos humanos y el modelo de vida americano está en el corazón de sus valores más esenciales. Según el New York Times, y en un momento de perfección retórica, prosiguen los editores su discurso a los estudiantes de Moscú. Supo difundir la loable y continua defensa que el presidente hace de los derechos humanos, una preocupación que tal vez ponen igualmente de manifiesto tanto su admiración por los asesinos genocidas del mando militar guatemalteco como su organización del terrorismo estatal en El Salvador, por no mencionar el amable trato dispensado a los pobres de nuestro país. Peor suerte tuvo una conferencia organizada en el Church Center cercano a la sede de las Naciones Unidas por parte de una coalición pro derechos humanos. Los medios nacionales hicieron caso omiso de la llamada de atención sobre las violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos y los países dependientes de su ayuda. No obstante, en la conferencia participaron el director legal de la Unión Americana en pro de las libertades civiles y representantes del Centro para los Derechos Constitucionales y del Movimiento de los Indios Americanos, además de asociaciones defensoras de los derechos de los presos, entre otros. Algunas cabeceras de la prensa extranjera fueron más reticentes a adaptarse al programa de actos de Washington. Los editores de Toronto Globe and Mail, por ejemplo, recalcaron que mientras Reagan sentía la necesidad de dar lecciones de derechos humanos a la Unión Soviética durante la cumbre del New York Times, publicaba algunas informaciones desconcertantes sobre los torturadores instruidos y armados en Honduras por los Estados Unidos, o sobre la preferencia de la CIA por ciertos métodos inhumanos que no dejan señales visibles. Sin embargo, el Times no se atrevió a citar la noticia emitida por la BBC 6 meses antes. Personal estadounidense estuvo presente en el conciliábulo en el cual el batallón 316, uno de los escuadrones de la muerte entrenados por los Estados Unidos, ordenó que se asesinara a un párroco de nuestro país, el padre James Carney, arrojándolo al vacío desde un helicóptero. La función desempeñada por los Estados Unidos en Honduras, así como la tácita aprobación de la guerra sucia en Argentina, no son precisamente muestras de respeto por la dignidad humana y la libertad de las que sentirse orgulloso. Según los editores del Globe and Mail, que aún así habían seleccionado sus ejemplos de entre los más tibios posibles, nótese que el New York Times fue capaz de publicar estas informaciones, pero a diferencia de su homólogo canadiense, no creyó ver ningún conflicto con la loable y continua defensa que el presidente hace de los derechos humanos en la Unión Soviética. Por su parte, el New Statesman londinense afirmó que cualquier declaración de superioridad moral por parte del presidente de los Estados Unidos se convierte en la más macabra de la hipocresía, puesto que este demagogo de los derechos humanos presta su respaldo al terrorismo estatal en El Salvador y Guatemala, así como a la sangrienta campaña terrorista contra la indefensa población civil nicaragüense. El editorial comenta también la ironía evidente de que Reagan regalara a Gorbachev una videocinta con la película Friendly Persuasion, el único filme de la historia de Hollywood en cuyos créditos no consta el guionista. Este fue censurado cuando Reagan era presidente del sindicato de actores y expulsado de la organización a los subversivos durante la caza de brujas de McCarthy, aunque después haya asegurado que en Hollywood no hubo nada parecido a una lista negra.
Los medios de comunicación occidentales han interpretado a una voz las melodías de Reagan. En Moscú, según Establishment, saben bien cuál es su lugar. Por lo que respecta a los Estados Unidos, tienen toda la razón. Hay que rebuscar mucho para poder escuchar una nota disonante de este estilo.